gracias a Jesús. Bendiciones, hermanos, hermanas, amigos, que el Señor los bendiga. Estamos, como siempre, muy dispuestos, con mucho gozo, con mucha alegría para seguir aprendiendo del Señor, leyendo la palabra de Dios. El día de hoy, el capítulo 20 del libro de Deuteronomio, en el cual vamos a ver respecto a las leyes sobre la guerra, pero trae para nosotros una enseñanza muy importante. Recordemos que todas estas palabras Moisés las estaba dando al pueblo de Israel antes de que entren a la tierra prometida. Muy bien, vamos a las Escrituras, el capítulo 20, el verso 1. Dice la palabra, y esta palabra era un mandato para todos los israelitas: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos o carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. ¿Qué les parece? Bueno, recordemos que el pueblo de Israel tenía que conquistar toda la tierra de Canaán, donde habitaban varias naciones, los heveos, los jebuseos, los gergeseos, bueno, bastantes naciones, aproximadamente unas 7 naciones, y ellos tenían que combatir contra esas naciones y para tomarlas. Pero además de eso, también podía suceder que las otras naciones que están alrededor de Israel podían levantarse contra el pueblo de Dios y atacar. En ese caso, el Señor dice: no teman, yo estoy con ustedes, aunque vean un pueblo más grande y más numeroso que ustedes. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles eran las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel. Aquí tenemos un mapa. Por ejemplo, estaban los filisteos, estaba Edom, estaba Moab, estaba Amón, estaba, por supuesto, bueno, las naciones árabes, Siria, etc. Cualquiera de estas naciones podían levantarse, pero el Señor dice: yo estoy guardándolos, yo estoy con ustedes, no tengan temor. Y entonces continúa las instrucciones diciendo: y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Bueno, esta es una forma de filtrar, ¿sí? De filtrar a las personas que confían verdaderamente en el Señor y los que dudan, los pusilánimes, los cobardes, los que no tienen fe, ¿verdad? Por eso está diciendo: si alguno de ustedes ha construido una casa y no la ha estrenado, vaya, no sea que muera. Esta es una forma de decir: bueno, si tú piensas que vas a morir, que Dios no te va a dar la victoria, bueno, no vayas a la batalla, no vayas a
a contaminar al resto del pueblo de Israel, no sea que ellos también sean desalentados, ¿no? Entonces, los que no creen que Dios puede darles la victoria, vayan a sus casas, vayan a su lugar. Pero los que confían en el Señor, pues quédense, porque el Señor les va a dar la victoria, ¿no? Y esto en el caso principalmente cuando había un ejército mucho más grande y más numeroso que los israelitas. Hermanos, vemos a lo largo de las escrituras varones de fe, ¿sí? Varones de fe que no les importaba si eran un ejército enemigo bastante numeroso. Los hombres de fe confiaban en Dios. Recordemos aquella ocasión cuando Gedeón, ¿sí? Gedeón, y vamos a ir viendo eso más adelante, pero Gedeón obedeció a Dios, seleccionó solamente a 300 soldados israelitas, todos los cobardes se fueron, solo eran 300 en el ejército de Israel. Y entonces empezó la batalla contra los madianitas. ¿Sabe cuántos eran los madianitas? Eran 130,000 soldados. Y además con hombres de a caballo, armas y armadura y todo. Los israelitas eran apenas 300 hombres. Pero Gedeón y el ejército de Israel le creyó al Señor y el Señor les dio una tremenda victoria. Porque la batalla es del Señor, la victoria es del Señor, pero del hombre es creerle a Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la fe. Ahí nosotros podemos ver que el Señor ya estaba enseñando a su pueblo a tener fe. O aquella ocasión también cuando Jonathan, ¿recuerda? A Jonathan, amigo de David, un varón de Dios que cuando estaba con su escudero, estaban cerca a los ejércitos de los filisteos y David consultó al Señor. Señor, ¿nos vas a dar tú la victoria? Y el Señor le dijo que sí, que vaya a pelear contra los filisteos porque Dios estaba con Jonathan. Y eran Jonathan y su escudero, eran dos personas. Y también hubo una gran victoria contra miles de filisteos. Bueno, ya vamos a ir viendo los detalles de aquella batalla, ¿no? Que bueno, ellos empezaron a combatir espada a espada, mataron unos 20 filisteos y después el Señor desató un terremoto, ¿verdad? Y todos se confundieron unos con otros, se mataron. Bueno, una gran victoria Dios le dio a Jonathan y a su escudero porque confiaron en Dios. No importa que sean pocos o muchos, si el Señor está con su pueblo, la victoria es segura. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar usted si se pone ahí en los zapatos de ese ejército? Son apenas unos cuantos y el ejército enemigo son miles o millones. ¿Cómo reaccionaría usted? Diría, amén, vamos a pelear, el Señor nos va a dar la victoria, o estaría temeroso, no, mejor yo no voy, tengo familia. ¿Verdad? Porque pues el Señor guarda a los que realmente creen en Él, a los que confían en Él. No hay nada que temer, pero esa es la fe que nosotros tenemos que hacer crecer. Cuando nosotros tenemos que seguir al Señor Jesús, por supuesto tenemos que también obedecer al Señor Jesús, y sus palabras son palabras muchas veces radicales. El Señor demanda que nosotros obedezcamos sus enseñanzas, obedezcamos lo que Él nos manda. Pero para muchos es complicado, es difícil obedecer a Cristo. Porque el Señor Jesús demanda de nosotros que nos neguemos a nosotros mismos. Recuerda Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe qué significa la cruz? Muerte. Aquel que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo y tiene que morir a sí mismo.
Tiene que morir a sus deseos, a sus sueños, a lo que quiere, ¿verdad? A sí mismo. Pero para muchos es muy difícil hacer eso. No, ¿cómo voy a renunciar a todo lo que yo he planeado, a mis proyectos? Pero aquel que le cree a Cristo, pues le obedece. Y no todos le creen a Cristo. Pero los que le creen, esos son verdaderamente discípulos del Señor Jesús. De hecho, hay una parábola muy interesante que es muy similar a este texto que hemos leído en Deuteronomio. Que eso está en Lucas capítulo 14, en el verso... Vamos a ir al verso 15. Veamos, ¿qué dice el Señor Jesús? Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, y entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos y los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, ya se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces, ¿quiénes son aquellos que en vez de obedecer al Señor Jesús, prefieren ocuparse en otras cosas? Sí, y estas son excusas, ¿no? Porque dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, ¿no? ¿Quién compra una hacienda sin antes verla? ¿O quién compra 5 yuntas de bueyes sin antes probarlos? Bueno, esas eran excusas. Pero aquí el Señor Jesús nos está precisamente enseñando que nosotros primero debemos obedecer al Señor, habiéndolo dejado todo atrás, habiendo renunciado a nosotros mismos. Es más, Lucas 14:33 más adelante dice: aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Se da cuenta? Son palabras fuertes. Pero ¿somos nosotros como aquel Jonathan, como aquel Gedeón, que le cree al Señor y le obedece? ¿O somos de aquellos cobardes y pusilánimes que preferimos nomás ir a nuestros asuntos, ocuparnos en nuestras propias cosas terrenales? ¿Somos hombres de fe? ¿Somos hombres, mujeres de fe? Bueno, lo importante aquí es que cada palabra que nos dice el Señor Jesús, tenemos que obedecerla, creyéndole. Muy bien, entonces, así es como exhortaba en Deuteronomio 20, el verso 8, exhortaba Moisés al pueblo. Y dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya, vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Esa es la instrucción que Dios estaba dando a los israelitas. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, primero le tienes que hablar paz, ¿sí? Si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Bueno, entonces no es que Dios quiere que haya guerra y que todos se maten. No, primero es paz.
Si ese pueblo tiene temor de Dios, va a decir, muy bien, paz. Y abre las puertas. Bueno, entonces, desde ese momento, ese pueblo sería tributario a los israelitas. Mas, si no hicieren la paz y emprendiere guerra contigo, es decir, si ese pueblo no tiene temor de Dios y piensan que pueden vencer al pueblo del Dios de Israel, entonces la sitiarás. En que empiece la guerra, ahí sí, pues porque este pueblo no tiene temor de Dios. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Bueno, entonces aquí hay una distinción. Está haciendo una diferencia entre las naciones que habitaban la tierra de Canaán y las naciones que estaban alrededor de Canaán. Vamos a ver aquí en un mapa la tierra de Canaán. Vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible, ¿sí? Bueno, me parece que este mapa nos puede servir. Bueno, todo lo que estamos viendo aquí con verde, con el color verde, es la tierra de Canaán. En esa tierra de Canaán habitaban, como vemos, los amorreos, los jebuseos, los heveos, los gergeseos, etc. Todas esas naciones tenían que ser destruidas. ¿Por qué Canaán y todas esas naciones tenían que ser destruidas? Dice la palabra, porque ellos llegaron a ser en extremo pecaminosos, al nivel de Sodoma y Gomorra. Entonces, como juicio de Dios, en vez de enviar bolas de fuego, trajo al pueblo de Israel para destruir a todas esas naciones que, habiendo tenido la oportunidad de arrepentirse, pues no lo hicieron, sino que aumentaron su pecado, pues Dios los rae de la faz de la tierra. Y habíamos visto que esa es la forma de actuar del Señor. Cuando hay una sociedad que se dispara en pecado, llega un momento que llegan al colmo del pecado y el Señor dice hasta aquí. Entonces destruye a toda esa sociedad. Así ha sucedido con Sodoma y Gomorra, así ha sucedido con la tierra de Canaán, y así va a suceder también con este planeta entero. Cuando los transgresores lleguen al colmo, bueno, vendrá destrucción repentina. Por tanto, hermanos, pues nosotros siempre procuremos guardar la santidad y guardándonos de las costumbres del mundo. Bueno, volviendo al mapa, vamos a ver que estas naciones de los heveos, los jebuseos, los gergeseos, pues tenían que ser destruidos completamente, que no quede nada, ¿no? Ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni nada, ¿no? Porque pues así lo había dictaminado el Señor. Pero las naciones que están alrededor, por ejemplo los amonitas, los moabitas, los edomitas, los amorreos, ¿no? Los sirios, los filisteos, los fenicios, etc. Pues todos ellos no tenían que ser destruidos precisamente, sino que cuando ellos entren en batalla contra el pueblo de Israel, Dios dice, yo les voy a dar la victoria y ustedes se van a servir del botín.
Ujú. Entonces no era la idea tampoco invadir todo el planeta. Solamente tenían que habitar en la tierra de Canaán. ¿Sí? Pero como ya vamos a ver a lo largo de las escrituras, hubieron varias naciones que declararon la guerra a la tierra de Israel, al pueblo de Israel. Y el Señor les dio la victoria. Principalmente los filisteos, ¿verdad? Sí, hay bastantes historias respecto a los filisteos que ahí estaban atacando constantemente a los israelitas. Era la piedra en el zapato, ¿no? Pues bien, entonces hay esa diferencia. Las naciones de la tierra de Canaán y las naciones que están alrededor de Canaán. Bien, continuando con el verso 19 de Deuteronomio 20, nos dice: Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hachas en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Algo interesante que vemos aquí es que el Señor dice: los árboles que todavía están dando fruto, no los cortes. No los cortes, porque eso es precisamente para que ustedes coman y se alimenten. Ya cuando un árbol no lleva fruto, pues podrás talarlo, podrás construir baluartes, tipos de armamentos o lo que necesiten, ¿verdad? Con esa madera. Entonces, no se trata de destruir los árboles por destruirlos simplemente para construir cosas, sino los árboles que ya no dan fruto, pues sí, hay que cortarlos. Dice aquí la palabra, sí, se puede destruir, pero a los que dan fruto no. Porque un árbol es un árbol, ellos no te van a atacar, dice. Y bueno, hasta ahí es en realidad el capítulo 20 del libro de Deuteronomio. Hemos aprendido algo muy importante en este capítulo respecto a la fe versus la cobardía. Por eso dice la palabra que los cobardes no heredarán el reino de Dios, porque los que no le creen al Señor para obedecerle, esos son cobardes. Pero cuando alguien realmente conoce a Dios y dice: el Señor está conmigo, si la palabra dice que el Señor está conmigo, entonces no hay nada que temer. Ahora, por supuesto, todo esto en el marco de la obediencia, como hemos visto en el anterior capítulo, dice que el Señor iba a estar con ellos, iba a bendecirlos, si es que el pueblo camina conforme a sus mandamientos, obedeciendo sus ordenanzas y estatutos. Pero si el pueblo de Israel es desobediente, el Señor no está con ellos. De hecho, sucedió más adelante, pues, que el pueblo de Israel fue tan desobediente que cuando vinieron los asirios y también vinieron los babilonios, el Señor no estaba con ellos, porque ellos fueron un pueblo desobediente. Entonces podemos decir: si nosotros caminamos como el Señor nos manda, obedeciendo su palabra, caminando en su palabra, el Señor está con nosotros, no hay nada que temer. Pero si nosotros somos desobedientes, no tenemos a Cristo Jesús como Rey de nuestras vidas, queremos gobernarnos nosotros mismos, no podemos decir que el Señor está con nosotros. Proverbios 28, verso 9 nos dice que aquel que aparta su oído para no oír la palabra de Dios y obedecerla, hasta la oración de esa persona es abominable. Entonces, hermanos, lo importante aquí es la obediencia al Señor Jesús. Recordemos que en Mateo capítulo 28, verso 19 dice: id y haced discípulos, enseñándoles que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Si queremos ser verdaderamente discípulos y que el Señor Jesús esté con nosotros, pues debemos caminar en sus enseñanzas,
guardando y obedeciendo todo lo que el Señor Jesús nos manda. Ya habíamos visto en Hechos 3:22 que el Señor dice: todo aquel que no oiga, que no obedezca al Señor Jesús, será desarraigado del pueblo. Muy importante, estamos aprendiendo todo esto en estos capítulos del Antiguo Testamento. Muy bien, hermanos, hasta aquí entonces el capítulo 20 de Deuteronomio. Espero que haya sido de bendición, de edificación. También cualquier comentario que usted desee hacer lo puede hacer. Si quieren mandar bendiciones también sería interesante saber desde qué parte del planeta se está conectando. Pues sería bueno tener, ¿verdad? Cierta interacción. Bueno, pues hermanos, me despido mandándole un fuerte abrazo. Que el Señor los bendiga.